Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de un incidente que creo que es explicable desde una perspectiva científica, pero que tiene una peculiaridad, una particularidad que lo enlaza directamente con otros incidentes similares en el pasado y que han sido considerados como reales en la casuística ufológica internacional. Vamos a hablar de un incidente ocurrido a principios de este mes de enero de 2016, así que cogemos nuestra máquina del tiempo preferida y nos sentamos junto a varios pasajeros de un vuelo de la compañía EasyJet que viajaba desde Austria hasta Inglaterra. Todo iba bien, allí alguno durmiendo a pierna suelta de forma algo infame por ahí, otros, como seguramente yo haría, pues tecleando con su ordenador allí trabajando como un auténtico champion, otros hojeando las preciosas vistas por la ventanilla y alguno más simplemente leyendo o dormitando. Todo normal en un vuelo del siglo XXI. Y aquí tenemos a un hombre que se llama Nick Donoghue, que está mirando por la ventanilla de su asiento, le ha tocado la zona de las ventanillas y no puede creerse lo que está viendo. Por ese pequeño cristal se ve cómo parece caminar por un sugerente y esponjoso manto de nubes, lo que parece ser una extraña silueta humana bien definida bajo su posición. Estaban volando a más de 9.000 metros de altura y se veía perfectamente. Nick estaba allí y claro, empezó a decirle a sus compañeros de fila, oye, ¿estáis viendo esto que tengo aquí? Que yo lo estoy viendo perfectamente, ¿lo estáis viendo vosotros? Y claro, los de la fila decían, pues sí, parece una persona. Había algún otro que le decía, es un efecto óptico. Y claro, había otros que decían, parece que se mueve. Nick Donoghue fue rápido y dijo, mira, me cago en la leche que me han dado, voy a sacar ahora mismo una foto, pero ya, ¿no? Y dicho y hecho, el avión pasó de largo por encima de aquella escena y Nick, al aterrizar, publicó la imagen en las redes sociales en una información que se hizo viral rápidamente. Un hombre de prestigio, completamente normal, un profesional que no tiene nada que ver con los temas del misterio, publicando algo por lo que quizá fuese criticado, pero lo hizo y mantuvo su versión. Tanto que en declaraciones al diario inglés Daily Mail expuso que efectivamente cuando estaba allí observando aquello por la ventana, se quedó asombrado de ver una figura a la distancia frente a todos los pasajeros y luego, conforme se iban acercando poco a poco, pues observaron cómo aquello parecía que estaba caminando a través de las nubes. Y dijo caminando, no estando estática. En sus declaraciones el testigo, además de percibir ese movimiento de, digámoslo así, de andar, expuso que además aquella figura humanoide proyectaba sombra sobre las propias nubes. Estamos ante una confusión, un efecto óptico único en el mundo que hace que las nubes tengan esta inusual forma por una bajada repentina de la presión o incluso por una corriente inferior, o realmente, y como ya ha ocurrido en más ocasiones en el fenómeno ovni, estamos ante un acontecimiento, ante un avistamiento no de un objeto sino de un ser que parece desplazarse en las alturas ajeno a lo que ocurre en nuestro mundo. Ahí lo tenemos en la ampliación con lo que parece ser un tronco, una cabeza trapezoidal, dos apéndices en forma de brazos y dos piernas. Quizá un efecto óptico de algo similar al simpático y orondo muñeco de Michelin. Las reacciones de estupefacción llenaron internet y lo cierto es que las explicaciones han sido de todo tipo. Yo, como químico, puedo explicar que existe un efecto combinado de la mezcla entre los vapores expelidos por lo que podrían ser torres de refrigeración de una central eléctrica y el vapor de agua de las nubes bajas
situadas a esos 9.000 metros de altura que podrían crear este efecto. Esto es así. En esa mezcla, el vapor de alta temperatura se mezclaría con las nubes, creando un pequeño vórtice turbulento, y la sombra podría ser parte de los efectos de esa mezcla, condensándose de nuevo al caer al frente de nubes por efecto de la gravedad. Sería eso, pues evidentemente, y sería también nuestro cerebro el que formase esa figura por una función automática que tenemos de racionalizar y dar forma a todo lo que vemos con algo que conocemos. Para añadir más información, además, en la ruta de vuelo, pues existe la posibilidad de haber sobrevolado justo por donde está situada la central de carbón de Großkotzenburg, en Alemania. Está, por tanto, explicado este enigma. Lo que está claro es que, de ser así, estaríamos ante una curiosidad única en el mundo, ya que el efecto de distorsión de esa sombra es prácticamente nimio y sería consecuente con lo que sería proyectado por un volumen de estas características humanoides. Podríamos pensar, aún así, que pues evidentemente sí está explicado, pero yo añadiría que entonces, ¿por qué el testigo dijo que aquel ser caminaba? Es decir, que aquel ser se movía. ¿Acaso era un efecto de la turbulencia del vapor que vendría debajo? ¿O es este un caso de un ser como los que aparecen en la casuística ufológica histórica? El mundo apenas sabe de ellos, pero resulta que existen casos similares tanto de humanoides que han sido vistos flotando en el cielo de forma libre y fascinante, como seres que aparecen con el mismo tremendo aspecto de esta quizá explicada fotografía. Hoy, a raíz de este incidente, del que tendréis que sacar vuestras propias conclusiones, aunque yo, la verdad es que yo casi pienso que estaríamos ante un efecto artificial, es decir, algo pues de lo que serían esas torres de refrigeración, pero hoy vamos a hablar de este incidente porque, pues hay algunos casos que además son muy recientes de avistamientos similares que han llegado incluso a tener declaraciones oficiales por parte de las autoridades. Uno de los casos más recientes es el incidente de Macclesfield, en Inglaterra, ocurrido hace, como decíamos, relativamente poco tiempo, el 13 de julio del año 2014, y que parte de la declaración oficial de los pilotos de un avión Airbus A320 que se dirigía al aeropuerto de Manchester, un aeropuerto, por cierto, famoso por un impresionante avistamiento ocurrido en 1995 y que ya aparecía en el vídeo que hicimos sobre los ovnis más grandes de toda la historia. Y entonces, pues vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y nos vamos a la cabina de pilotos de ese Airbus A320 mientras que están sobrevolando la zona de Macclesfield en un vuelo también tranquilo y rutinario. La hora, la 1:30 de la tarde, la altitud 1000 metros, ya a puntito de aterrizar, y ahí tenemos al piloto y al primer oficial observando la cabina cuando de repente el piloto, de forma increíble, se queda mirando de frente al cielo, pues de forma fija. Y entonces, claro, el oficial le dice, bueno, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué estás mirando? Y entonces el piloto le dice, no, mira allí. Y de pronto, delante de ellos, comentaron que apareció una figura sostenida en el cielo que no podía ser un dron, un globo meteorológico o aerostático, y que tenía una forma antropomorfa, brazos, piernas, en una figura como ennegrecida en el cielo delante del avión y manteniendo la distancia delante de ellos. Es decir, que también se estaba desplazando hacia adelante. Allí, impertérrita, observándoles. Los pilotos venían, pues evidentemente, en un viaje tranquilo y sabían que no había ningún otro elemento de la escena que justificase la localización en los aires de aquel ser. No veían alas ni ningún tipo de mecanismo o maquinaria, tampoco ningún paracaídas ni parapente, solo aquella figura humanoide y aparentemente enllantada, como la fotografía que veíamos al principio del programa, y que estaba situada a pocos cientos de metros ante el avión, en una posición que sería las 11 en punto
y a unos 70 u 80 metros por encima de lo que sería la cabina donde estaban ellos. La visibilidad era muy buena y bueno, ellos podían ver como un radio de unos 10.000 metros alrededor, y los pilotos, pues claro, estaban allí, no podían creerse lo que tenían delante. Rápidamente, pues cogieron y comunicaron por radio a sus compañeros de control de tráfico claro, ellos desconcertados intentaron buscar algún tipo de traza en el radar, pero no encontraron absolutamente nada en los radares. Aquello no daba eco en el radar del aeropuerto de Manchester, pero en las comunicaciones aquellos pilotos seguían diciendo una y otra vez que aquello seguía allí, volando a la par junto a ellos. Y de repente el misterioso humanoide enllantado comenzó a moverse. Empezó al principio poco a poco, pero empezó a desplazarse de pronto a toda velocidad, y ellos, claro, sin creerse lo que estaba pasando, vieron peligro. Empezaron a decir, ¿qué nos da? ¿Qué nos da? ¿Tú? ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? Pero claro, estaban moviéndose a una velocidad como si fuese un meteorito, y de repente pasó por el lado izquierdo del avión sin que ellos apenas pudiesen tener pues algún tipo de reacción para hacer alguna acción evasiva. En ese momento ellos pudieron verlo solo fugazmente y no tuvieron tiempo, como decíamos, de esquivarlo. Pero allí, en esa situación, se echaron las manos a la cabeza porque estaban pensando en lo peor, una situación de riesgo causado por algo desconocido. El piloto y el primer oficial aterrizaron sin mayor problema y reportaron el incidente tanto a control de vuelo como luego a diferentes asociaciones británicas para tratar de esclarecer lo ocurrido, y el testimonio más importante vino de la Asociación de Parapentes del Reino Unido, quienes constataron que según las condiciones meteorológicas dadas en aquel momento en Gran Bretaña, en ese punto del mapa, hubiera resultado imposible realizar ningún tipo de vuelo en el aire, y sobre todo a aquella altitud. Desde luego, de haberse tratado de algún tipo de paracaidista, pues se habría visto perfectamente el paracaídas, cosa que no ocurrió con aquel humanoide enllantado que se plantó delante de dos pilotos con decenas de miles de horas de vuelo de experiencia. La naturaleza de aquel objeto o ser de forma humanoide y similar al reportado de la fotografía del principio del videoprograma no ha podido ser identificada ni por fuentes oficiales ni por los propios pilotos, y según se refiere en el propio informe del incidente, la Junta de Control del Aeropuerto de Manchester acordó decir en una nota de prensa que era absolutamente lamentable que no hubiese realmente ninguna información estatal a nivel gubernamental y tampoco a nivel del ejército que pudiera conducir a la identificación de aquel inusual objeto desconocido. Básicamente que se estaban quejando de que les habrían tratado de preguntar al ejército de Gran Bretaña y el ejército se había hecho completamente el longhi. Declaraciones oficiales aparte, lo cierto es que, como vemos, la realidad a veces supera a la ficción, y tanto es así que esa figura tan rechoncha y aparentemente inofensiva parece que es una vieja conocida de la ufología por pues protagonizar impresionantes incidentes en el pasado. Y digo esto porque no es la primera vez que estos seres similares al muñeco de Michelin, que yo creo que le gusta o le cae bien a todo el mundo, protagonizan un evento así, porque tenemos que viajar una vez más con nuestra máquina del tiempo, y además yo me voy a meter en la máquina con gran placer porque tenía muchísimas ganas de hablar de este caso, y nos vamos a una pradera llamada Le Plain des Cafres en Isla Reunión, una preciosa localización situada entre Isla Mauricio y Madagascar en el Océano Índico. Aquí va a ocurrir algo con un hombre completamente normal, como ustedes y como yo, que desde luego va a pasar a la historia por algo imposible. Aquí tenemos a un hombre que se llama Luz Fontaine, es un granjero de 22 años, respetado, casado, con hijos. Su mujer era profesora en la escuela estatal de la Isla Reunión,
y ambos formaban parte activa de la comunidad de esta isla. Gente, pues evidentemente, pues que era muy conocida y sobre todo muy respetada. Luz Fontaine llevaba ya unas 2 semanas durmiendo bastante mal y se levantaba en medio de la noche con un extraño zumbido en los oídos, pero no era tinnitus, ese zumbido natural que a veces tienen, por ejemplo, las estrellas del rock o problemas auditivos. No, aquello pues no era algo relacionado con una enfermedad, porque decía Luz Fontaine que era algo como que se iba intercalando y que iba a pulsos, como si fuesen ligeros bips que iba escuchando en su oído interno y que además solamente lo escuchaba él, su mujer era incapaz de identificarlo, ¿no? Entonces, claro, él no sabe lo que es, piensa que se va a acabar pronto, pero no lo hace y de hecho está así 2 semanas justo hasta la noche del 30 de julio de 1968 y en ese momento al día siguiente ya se levanta, es el día 31 de julio, son las 9 de la mañana y ahí tenemos a Luz Fontaine en el kilómetro número 21 de la carretera general de la isla Reunión, andando pues muy cerquita del bosque, todavía con el rocío de la mañana, y está este hombre recogiendo pues en las proximidades de la carretera un poquito de heno y hierbillas para sus conejos y sus animales de granja. De repente nuestro protagonista comienza a tener la sensación de que el sonido ha vuelto, pero no es de noche, ya es por la mañana, pero y encima es que esta vez le duele y le hace daño y se pone en ese momento muy nervioso porque aquello no para, tiene mucho daño en el oído y ese dolor es bastante desagradable y entonces lo que decide es ponerse a correr como loco y empieza a darse una carrera espectacular, no sabe qué hacer, corre y corre casi de forma automática como atraído hacia algo, podríamos pensar como una polilla dirigiéndose hacia un foco hasta que de pronto se para porque tiene un inmenso calor, pero no es calor corporal de haber hecho ejercicio, no, se da cuenta de que es un calor que empieza a invadirle y además empieza a pararse poco a poco lo que serían sus músculos, se está paralizando, no puede moverse y solo puede ver un claro del bosque y allí hay algo que parece que le está esperando, porque desde allí Luz Fontaine observa algo que parece tener una forma ovalada y que evidentemente por el brillo que tiene no puede ser ningún tipo de caravana. Fontaine dice, bueno, yo no sé esto lo que es, pero a mí me gustaría ir a verlo, pero no puedo moverme y eso resplandece y yo no puedo irme y además no quiero irme, quiero verlo, necesito verlo. Y en ese momento comienza a oír algo, una vez más, el mismo sonido que había parado y que le estaba martirizando por las noches, pero un poquito más bajo, con el mismo tono, la misma cadencia y la misma intensidad. El tema es que ya no lo estaba escuchando, podríamos decir, en su oído interno, en su cerebro, no, estaba haciendo eco en lo que sería la localización. Ese sonido venía de aquel objeto. Estaba a 25 metros y este hombre comienza a ver aquello que parece que encima está como flotando, suspendido a unos 4,5 metros sobre el nivel del suelo. Y entonces Luz Fontaine, allí parado, sin poder moverse, dice, mira, no puede ser, esto no puede ser, pero vaya, ahí está flotando ingrávido. Y entonces empieza a fijarse en los detalles. Tiene una parte muy luminosa y una especie de patas de color oscuro, tanto por arriba como por abajo, como una especie de, podríamos decir, de forma de finalización de trompeta. Y entonces Fontaine se queda muy sorprendido y comienza a fijarse en la parte central y ve que es transparente. Según sus propias declaraciones, él decía que era como el parabrisas de un Peugeot 404, que es lo que él conocía, algo así, ¿no? Una figura como ovalada. En la parte superior comienza a ver esas dos partes metálicas que, vaya, que también están brillantes allí y que a él le dejan estupefacto, una visión completamente espectacular y nuestro intrépido protagonista sigue allí completamente parado, intenta moverse algo y consigue desplazarse poco a poco hasta que lo ve algo mejor, hasta que de pronto se para porque ve a dos individuos. Y son bastante pequeños y rechonchos, similares a lo que veíamos en la fotografía que analizábamos al principio. Llevaban un traje como de una sola
pieza. Y claro, era muy similar al muñeco de Michelin, como si fuesen astronautas, pero el tema y el problema es que eran diminutos, apenas 90 centímetros de altura, no llegaban al metro de altura, eran unos canijos realmente. Fontaine se podría haber reído, pero no le hace mucha gracia todo esto, se queda horrorizado, sobre todo porque no puede moverse bien y eso le perturba, y entonces él empieza a pensar, no tengo mi escopeta para defenderme y descerrajarles a estos dos individuos 2 cartuchazos porque no me están dejando moverme, y aquí tengo a estos michelines enanos y me están haciendo algo porque yo estoy aquí paralizado, me cago en la mar, los michelines estos me tienen aquí tieso como un palo. Pero bueno, pues de alguna manera este hombre acepta la situación que tiene y aunque no puede irse, pues se queda mirando a esos pequeños seres enllantados y vaya, pues parece que no son muy agresivos y parece que están a lo suyo. Están de espaldas a él, pero de repente uno se da la vuelta y se queda mirándole fijamente, y él de hecho observa como una especie de máscara, como una protección para lo que parece ser una cara, pero no puede atisbar las facciones, es que es tan pequeño, un casco quizá, no sabe lo que es, pero sabe que jamás ha visto nada igual. Uno, como decíamos, le está mirando de frente y el otro comienza a girarse como si fuese prácticamente un robot hacia uno de los lados. Y entonces pronto los dos seres diminutos, que parece que también están como manipulando algo con palancas, algo que no puede ver, aunque realmente lo que está viendo es pues como algo transparente, bueno, pues de repente tanto el ser de la izquierda como el de la derecha pues se dan la vuelta y comienzan a darle la espalda. La escena es impresionante y Fontaine, que apenas puede moverse, él hace fuerza, una fuerza tremenda para intentar moverse, pero hay un momento en el que se para porque comienza a ver cómo emerge una escalerilla con unos peldaños, una especie de peldaños, 3 peldaños, con un ángulo de inclinación de unos 45 grados, y comienza a observar que no solo están esos 2 en el interior, sino que parece que están bajando otros 2. Y claro, él se queda diciendo, ¡ay, Dios santo, vienen a por mí! Y además no se estaba equivocando, de aquella escalera comenzó a emerger, pues efectivamente, primero un pequeño ocupante con un traje también enllantado como un Michelin, como un muñeco de Michelin. Ese traje era brillante y con una especie de instrumento alargado en la mano. Era diminuto aquel ser orondo, pero iba directamente hacia él a una cierta velocidad, y entonces él se queda diciendo, Dios mío, no me puedo mover, ¿pero qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Y qué puedo hacer? Entonces Fontaine observa que es que encima está bajando otro ser y ve que ese ser tiene como unos salientes en la parte superior del casco, a ambos lados como de la cabeza, como si fuesen 2 pequeñas antenas de transmisión, pero parece que este pasa completamente de él y se queda vigilando en la otra dirección. Fontaine se piensa que puede ser para seguir vigilando, para pillar a cualquier otro incauto sin escopeta, ¿no?, que tuviera esa extraña fortuna que había tenido él de encontrarse con aquella asombrosa escena, y ahí se queda vigilando mientras que el otro viene a por él como un rayo y además le está señalando con el instrumento. Y entonces Fontaine, hay un momento en el que él intenta hacer fuerza para marcharse, para irse, y entonces en ese momento, cuando se está esperando lo peor, viene lo peor, y Fontaine observa cómo de ese instrumento alargado con el que le está señalando ese Michelin canijo que viene a por él, bueno, pues resulta que de pronto sale como una luz y Fontaine sale propulsado hacia el suelo con una gran violencia y se queda allí paralizado, cariacontecido, realmente pues hecho trizas y con una mala leche increíble, y observa lo que pasa a continuación, porque los seres de abajo parece que han desaparecido en el golpazo que se da en el suelo, que está el tío ahí de forma pues bastante penosa ahí, tirado totalmente en el barro, pero claro, él levanta la mirada y observa que los 2 que estaban ahí, los que estaban en el suelo, ya no están.
Y vaya, pues parece que algo ha cambiado en el objeto, porque comienza a observar como una especie de arco eléctrico que comienza a rodear la estructura en la que están esos dos seres. A los otros dos no les ve, y de repente todo se vuelve completamente blanco, un blanco que le ciega y él no puede ver absolutamente nada, y además eso viene acompañado de otra vez ese calor abrasador que le invade sin quemarle, pero que siente fuerte en todo su cuerpo y no sabe qué hacer. Ahí el hombre tapándose los ojos, invadido por el color blanco y por el calor, y entonces pues unos pocos segundos después, Fontaine, hay un momento en el que trata de abrir un poco los ojos, que estaba casi cegado el pobre hombre, ¿no? Y se queda atónito porque no hay nada ni nadie allí. No queda nada ni de los seres, ni del objeto, ni nada de nada. Tampoco ve el flash, está medio ciego, pero puede moverse ya, y a su lado no hay absolutamente ningún elemento extraño. Entonces, claro, aquel pequeño ovni, que por cierto medía 2,5 metros de largo, pues se había desvanecido delante de él, y él consigue arrastrarse a rastras a la carretera, viendo mal y débil, hecho puré completamente. Y entonces Luce Fontaine, unas horas más tarde, es encontrado medio sordo y medio ciego, y resulta que este señor fue trasladado al Hospital General de la Isla Reunión y estuvo en coma durante 5 días, pero cuando se despertó se acordaba absolutamente de todo, y claro, pues se lo contó a su mujer, dio parte en la gendarmería de policía, y pronto todo el pueblo lo supo, pero nadie dudó jamás de su palabra, en un caso pues bastante curioso, porque parece que la gente le creyó, cosa que no suele ocurrir en el fenómeno ovni. Pues este hombre tenía una personalidad y realmente una progresión en el pueblo, un carácter tan bueno, ¿no? Una reputación tan intachable que nadie le dijo ni mu. Y resulta que las pesquisas policiales resultaron en un sorprendente hallazgo de un incremento repentino de la radioactividad de la zona, esa zona afectada por este suceso, de unos 60.000 Röntgen por hora, una barbaridad en términos físicos, e incluso detectaron esa radioactividad en la ropa del bueno de Luce Fontaine, que llevaba aquella fría y extraña mañana. Y un detalle es que la radiación solamente le llegaba a afectar la parte delantera de la ropa, que había estado expuesta por la posición al objeto, porque la parte de atrás no tenía ningún tipo de radiación. Parecía que aquel hombre además había sufrido los efectos de una exposición a la radiación, y el caso fue tan serio que las propias autoridades francesas, de las que la isla Reunión por temas coloniales pues dependía, pues abrieron parte de investigaciones, ocupándose de ellas el Ministerio de Interior francés. Claro, estamos hablando de algo que, pues evidentemente el país galo se interesó, sobre todo por un detalle muy inusual que aconteció durante la investigación, y es que Luce Fontaine era hombre de hechos y quería volver a ver el lugar del incidente, pero cuando la policía le dijo, bueno, pues vamos a ir para allá contigo, y este hombre comenzó a acercarse a aquella carretera y intentó adentrarse en el claro del bosque donde había visto todo aquello, pues resulta que se encontró con una barrera que él decía que era invisible, y esto fue corroborado por todos los gendarmes que estaban allí observando aquello. Decía que él, como si estuviésemos hablando de un campo magnético repulsor, pues él no podía avanzar, era como si hubiese una protección para que no pudiese seguir avanzando. Miembros del GEPAN y algunos de los astrónomos y militares más importantes de Francia corroboraron aquel increíble suceso posterior, y inmediatamente, viendo aquello, clasificaron este caso como materia de alto secreto. La figura de estos extraños humanoides del tipo muñeco de Michelin puede hacernos bastante gracia. A mí la verdad es que me produce bastante sorna, ¿no? Y seguro que a vosotros también, pero resulta que este tipo de humanoides tan extraños pues han sido protagonistas de algunos de los incidentes más tremendos que he estudiado en mis investigaciones ufológicas. Felizmente el protagonista, aunque estuvo expulsando
abundantemente sangre durante semanas, pues luego tuvo una vida normal después de aquel suceso. Hay más casos de rechonchos humanoides como el de este caso de la Isla Reunión, por ejemplo en el caso del matrimonio Corel en Marines, en Valencia, año 1974, o en el caso de Jerez de la Frontera, también en la década de los 70 en España, pero tampoco quiero que se me haga muy larguillo el programa. ¿Qué preguntas podemos hacernos? Bueno, pues ¿está completamente explicado el avistamiento del humanoide de este mes de enero? Pues para mí sí, pero evidentemente esa explicación de la central térmica es la más lógica, pero claro, tenemos que el testigo decía que aquello se estaba moviendo, que estaba caminando, quizá un efecto óptico. Yo me decanto porque sí, que podría ser un tema de percepción del testigo, pero eso no quita que quizá exista realmente pues algo de verosimilitud, sobre todo teniendo en cuenta que ha habido casos muy similares como el que veíamos en Inglaterra en el año 2014 y que, bueno, pues que parecen enlazar claramente con estos casos de la Isla Reunión y también de España. En este incidente de la Isla Reunión podemos exponer que el testigo fue controlado, en mi opinión, en todo momento y porque claro, estamos hablando de esos sonidos en la noche que expondrían casi una especie de comunicación de control con el testigo, que habría sido elegido él y no otros por causas desconocidas, siendo él además el protagonista sin ninguna duda, ¿no? Es muy interesante porque la inteligencia que se podría ocultar tras estas orondas y surrealistas figuras, pues claro, estarían protagonizando un encuentro del tercer tipo bajo una forma, pues como decíamos, bastante extraña y con funestas consecuencias para su salud. Evidentemente, pues existe un deterioro de la salud, al menos momentánea, por parte del testigo. ¿Qué son estos humanoides enllantados y qué pretendían hacer? ¿Hablamos de un fenómeno de la percepción humana o realmente existe una parte del fenómeno ovni tan imposible de describir que es capaz de mostrarse así, de esa manera, con un aspecto tan impresionante, pero que por otro lado, pues evidentemente se asemeja mucho a los trajes espaciales que utilizamos los seres humanos en el espacio? Un último detalle algo esperanzador es que quizá para protegerle, estas pequeñas criaturas o la inteligencia que estaba recreando esa escena con ese aspecto, pues habrían tenido a bien crear algún tipo de protección a nivel magnético para evitar que el testigo decidiese pasarse de nuevo por la zona. No vaya a ser que pues su salud se viese aún más comprometida. Un cierto cuidado por parte de estos diminutos seres y por tanto un efecto asombroso que los militares franceses desde luego pues no lo dejaron pasar y que desde luego pues les hizo recopilar muchísima información en informes que a día de hoy siguen siendo secretos. Bueno, al respecto de la fotografía del principio, yo pienso que existe una explicación, pero que evidentemente la percepción del testigo decía que se estaba moviendo y esto enlaza claramente con casos considerados reales, con objetos voladores no identificados y con humanoides que protagonizan los mismos eventos. Es el de la Isla Reunión, un caso real que quería tratar con vosotros y creo que era una oportunidad perfecta para recrearlo con este incidente de la fotografía que supongo que nunca tendrá explicación. Nada más, espero que hayáis disfrutado tanto como yo a la hora de recrear todo esto y de disfrutarlo. Y bueno, pues nada, os espero en el siguiente videoprograma. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Hasta Inglaterra. Todo iba bien, allí alguno durmiendo a pierna suelta de forma algo infame por ahí, otros, como seguramente yo haría, pues tecleando con su ordenador allí trabajando como un auténtico champion, otros hojeando las preciosas vistas por la ventanilla y alguno más simplemente leyendo o dormitando. Todo normal en un vuelo del siglo XXI. Y aquí tenemos a un hombre que se llama Nick Donoghue, que está mirando por la ventanilla de su asiento, le ha tocado la zona de las ventanillas y no puede creerse lo que está viendo. Por ese pequeño cristal
se ve cómo parece caminar por un sugerente y esponjoso manto de nubes, lo que parece ser una extraña imagen en las redes sociales en una información que se hizo viral rápidamente. Un hombre de prestigio, completamente normal, un profesional que no tiene nada que ver con los temas del misterio, publicando algo por lo que quizá fuese criticado, pero lo hizo y mantuvo su versión. Tanto que en declaraciones al diario inglés Daily Mail expuso que efectivamente cuando estaba allí observando aquello por la ventana, se quedó asombrado de ver una figura a la distancia frente a todos los pasajeros y luego, conforme se iban acercando poco a poco, pues observaron cómo aquello parecía que estaba caminando a través de las nubes. Y dijo caminando, no estando estática. En sus declaraciones el testigo, además de percibir ese movimiento, silueta humana bien definida bajo su posición. Estaban volando a más de 9.000 metros de altura y se veía perfectamente. Nick estaba allí y, claro, empezó a decirle a sus compañeros de fila, oye, ¿estáis viendo esto que tengo aquí? Que yo lo estoy viendo perfectamente, ¿lo estáis viendo vosotros? Y claro, los de la fila decían, pues sí, parece una persona. Había algún otro que le decía, es un efecto óptico. Y claro, había otros que decían, parece que se mueve. Nick Donoghue fue rápido y dijo, mira, me cago en la leche que me han dado, voy a sacar ahora mismo una foto, pero ya, ¿no? Y dicho y hecho, el avión pasó de largo por encima de aquella escena y Nick, al aterrizar, publicó la imagen de, digámoslo así, de andar. Expuso que además aquella figura humanoide proyectaba sombra sobre las propias nubes. Estamos ante una confusión, un efecto óptico único en el mundo que hace que las nubes tengan esta inusual forma por una bajada repentina de la presión o incluso por una corriente inferior, o realmente, y como ya ha ocurrido en más ocasiones en el fenómeno ovni, estamos ante un acontecimiento, ante un avistamiento no de un objeto, sino de un ser que parece desplazarse en las alturas, ajeno a lo que ocurre en nuestro mundo. Ahí lo tenemos en la ampliación con lo que parece ser un tronco, una cabeza trapezoidal, dos apéndices en forma de brazos y dos piernas. Quizá un efecto óptico de algo similar al simpático. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de un incidente que creo que es explicable desde una perspectiva científica, pero que tiene una peculiaridad, una particularidad que lo enlaza directamente con otros incidentes similares en el pasado y que han sido considerados como reales en la casuística ufológica internacional. Vamos a hablar de un incidente ocurrido a principios de este mes de enero de 2016, así que cogemos nuestra máquina del tiempo preferida y nos sentamos junto a varios pasajeros de un vuelo de la compañía EasyJet que viajaba desde Austria